Bien, en el tema de estas jornadas tienen como foco las resistencias de la crítica y mi presentación tiene por tema la relevancia que tiene la justificación filosófica para respaldar la crítica. Es decir, esto es parte de una inquietud que me ha surgido a partir de constatar en el último tiempo, especialmente en América Latina, que la retórica conservadora, ¿sí? La retórica conservadora para la crítica, que lleva adelante, hace uso de categorías muy similares a las de la crítica emancipatoria. Y además apela, en el caso que me interesa especialmente, a algo que podríamos denominar como densidad normativa. El caso al que refiero es la irrupción de Javier Milei en la política argentina, con la invocación sistemática al alcance normativo de conceptos tales como libertad, justicia, derechos, liberalismo y socialismo. Creo que a partir de ese maravilloso mapa del pensamiento conservador que hizo César el otro día, en el caso de Milei podemos llegar a pensar que hay algo diferente, es decir, hay un neoconservadurismo diferente, porque ese odio al intelectual que comentaba César, de alguna manera se revierte porque el propio Milei asume ese rol de intelectual, ¿sí? Él apuesta a jugar y a disputar en el campo de las ideas. Entonces, creo que la novedad de esta densificación normativa de la discusión pública ha sido una de las razones de su éxito electoral, por supuesto que no la única ni la determinante, pero una de las razones. Y el apelar a esa densidad normativa creo que generó también que prácticamente no tuviera contendores que desafiasen lo que estaba postulando. Entonces, me parece importante diferenciar en los casos más resonados de pensamiento conservador reciente, en el Cono Sur, ¿no? Porque América Latina es muy grande. En el Cono Sur, el caso de Milei, del caso de Bolsonaro, donde Bolsonaro es simplemente un militar que no aspira a debatir, a competir, a entablar la lucha en el campo de la discusión normativa. Bien, entonces lo que voy a sostener es que la justificación filosófica aporta recursos para esclarecer los supuestos de las posiciones en juego en este escenario de discusión pública, y eso lo hace exponiendo intereses, inconsistencias y el alcance real de los conceptos que se presentan. El apelar a estos recursos permite renovar la crítica, cuestionando situaciones de injusticia y promoviendo su transformación. Además, posibilita exponer los supuestos más básicos de las posiciones criticadas, revelando contradicciones e hibridaciones, y creo que dentro de estas hibridaciones, la más importante y a la que voy a referir es la convergencia entre libertarismo y conservadurismo autoritario. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es presentar en primera instancia el punto de vista normativo que permite anclar la crítica. Luego voy a utilizar un recurso que es el apelar a la idealización del sujeto para poder explicitar el alcance del concepto de libertad en particular. Y por último voy a presentar tres rasgos que nos dejaría esta apelación a la justificación, tres contribuciones que nos dejaría esta apelación a la justificación filosófica como fuente de recursos de justificación. Bueno, entonces el punto de partida para desarrollar esto es algo bastante conocido por todos nosotros, y es la conceptualización de la crítica dentro de la tradición de la teoría crítica, basada en la formulación de Horkheimer de la trascendencia dentro de la inmanencia social. Esto podemos decir que plantea una crítica normativa de la sociedad, partiendo de experiencias compartidas que explican los ideales sociales frustrados de una época. Entonces, a partir de estas experiencias de sufrimiento o frustración por la violación de
promesas emancipatorias, es posible criticar la organización social y proyectar las transformaciones necesarias para cumplir con esas promesas. Entonces, de esta forma es que el malestar social actúa como un indicador de la violación de la promesa emancipatoria y así es que se disparan los procesos de crítica. Sin embargo, surge la pregunta, o al menos a mí me surge la pregunta por cómo identificar cuando este malestar refleja realmente tal violación, dado que en nuestras sociedades, especialmente en los últimos años, las posiciones conservadoras, en particular las libertaristas, en el caso que refería al inicio, también invocan conceptos de sufrimiento, libertad y justicia. Entonces, creo que es necesario contar con una guía normativa que permita diferenciar la crítica conservadora, que también podríamos llamar o caracterizar que es como una crítica de corte ideológico, de la crítica emancipatoria, de tal manera de penetrar en el lenguaje que manifiesta el descontento y la injusticia para diferenciar cuándo las posiciones emergen de la proyección de los ideales emancipatorios de libertad e igualdad y cuándo son una manifestación de posiciones que se valen de este lenguaje para reproducir visiones opresivas o de dominio. Sin esto, la crítica queda presa del relativismo, lo que vuelve necesario anclarla en un punto de vista normativo independiente que la oriente. Una forma de alcanzar este punto de vista normativo es a través de una justificación filosófica, como lo plantean esto, ahora voy a explicar un poquito más esto, pero cómo lo plantean Habermas, Honneth y Forst. Y ante esto se presenta una perspectiva diferente o que contradice estas posiciones, que es la de Fabian Freinhagen, quien considera esta justificación filosófica como superflua. Voy a utilizar la posición de Freinhagen en su trabajo What is Orthodox Critical Theory para ilustrar y resaltar la relevancia de la justificación filosófica como insumo para la crítica. Según Freinhagen, en las perspectivas de Habermas, Honneth y Forst, él toma estas tres posiciones, la injusticia, la opresión y la falta de libertad dejan de ser centrales para la crítica y ceden su posición en favor de una justificación filosófica. A esto agrega que el mejor camino para la crítica es la visibilización de los males sociales, lo que supone tomar como base los estudios genealógicos que conducen a la autorreflexión y el autodistanciamiento, así como incluir y amplificar las voces de los excluidos. Estos procesos tienen la particularidad de generar incomodidad en nosotros y la sociedad y pueden ser la base para la crítica social. Aunque Freinhagen, y esto hay que ser muy justos con él, reconoce que este camino no ofrece garantías completas y que puede lograrse también con programas anclados en una justificación filosófica. Aunque subraya que tal justificación no ofrece más de lo que ya se consigue con este tipo de estrategias. Es decir, para Freinhagen las justificaciones filosóficas son superfluas para anclar la crítica. En principio creo que es posible coincidir con Freinhagen en que su enfoque es adecuado en muchas circunstancias. Sin embargo, en otras, como en el caso que traía a colación, es decir, en el caso del libertarismo en Argentina, creo que se debería apelar a una justificación filosófica y al punto de vista normativo independiente que brinda, ya que esto, lejos de ser una ilusión, me parece que es crucial para la crítica. En especial cuando el lenguaje que refiere a la injusticia, a la opresión y a la pérdida de libertad es utilizado tanto por actores emancipatorios como conservadores. Aquí creo que la filosofía puede operar en distintos niveles de justificación y de esa forma contribuir a la discusión pública, esclareciendo intereses, señalando inconsistencias y especialmente iluminando el alcance de los conceptos en juego. El esclarecimiento conceptual al que refiero puede darse en diferentes niveles. Por ejemplo, a través de concepciones de justicia, concepciones de ciudadanía,
formas de entender la democracia o teoría de la democracia, que a través del intercambio de razones pueden llevar en última instancia a una justificación filosófica como respaldo para defender conceptos como igualdad, libertad y justicia en su alcance emancipatorio. En los programas de fundamentación de Habermas, Honneth o Forst, que a su vez presentan rasgos muy diferentes, creo que es posible encontrar respuesta a esto. Y la clave para ello la sitúo en la forma en que se concibe el supuesto de sujeto al que llegamos reconstructivamente a través de las justificaciones que encontramos en las distintas posiciones teóricas en juego. Quiero simplemente mencionar que este recurso que voy a utilizar, que el antecedente que al menos a mí me ha influido de mayor forma, es un trabajo de Honneth de finales de los 80, en el que presenta, a partir de la fundamentación de la ética del discurso, una idea implícita de justicia. Y algo similar ha hecho de la Cortina con la fundamentación de los derechos humanos a partir de la misma fundamentación filosófica. Bien, entonces, creo que la forma de concebir la libertad y la igualdad pueden explicarse a partir de esta idealización del sujeto que se asume en las justificaciones de estas posiciones. Y en esto sigo el trabajo de Anderson y Honneth, ¿sí? Lo que Honneth y Anderson han hecho en Autonomy, Vulnerability, Recognition and Justice. Y también en el campo de la economía, algo bien diferente a lo que han hecho Anderson y Honneth, es posible encontrar una estrategia de fundamentación similar en lo que ha hecho Julian Legrand a la hora de justificar las políticas de bienestar en el Estado británico. Entonces, esta idealización del sujeto a la que refiero, ¿sí? Para ejemplificarlo, en el caso del libertarismo, considera que los individuos son autosuficientes y capaces de tomar decisiones racionales, optimizando su autointerés, ¿sí? De ahí que la libertad sea concebida, como lo hace Nozick y también Berlin, antes que Nozick, sea concebida como la ausencia de interferencias o como libertad negativa. Y esto a su vez determina la forma de entender el tratamiento igualitario. Es decir, esta forma de comprender, de conceptualizar la libertad, establece lo que los economistas denominan como variable focal, es decir, el espacio donde realizar las comparaciones interpersonales. Entonces, para los libertaristas, la igualdad se centra en reducir las interferencias sobre la libertad negativa sin considerar otros espacios de realización personal como las oportunidades o el bienestar. De esa forma, la justicia no se mide por los resultados de medidas institucionales, sino por la máxima protección de la libertad negativa, confiando en que el bienestar simplemente se incrementará con ella. De esta forma, lo que podríamos llamar como la autonomía libertaria supone que el sujeto tiene un control total sobre sus preferencias, siendo siempre responsable de sus decisiones, incluso cuando carece de recursos u oportunidades. Sin embargo, lo que sucede es que el libertarismo falla, yo creo que falla estrepitosamente, al no reconocer la vulnerabilidad del sujeto, y de esa forma también falla en la explicación de aspectos sustantivos de la cooperación social y de cómo afectan las circunstancias a la forma en que los individuos se desempeñan en la sociedad. La crítica al libertarismo, a partir de esta reconstrucción del supuesto del sujeto, puede sustentarse en una forma de concebir la autonomía reconstruible a partir de las justificaciones filosóficas de Habermas, Forst y Honneth, siguiendo ese agrupamiento que hace Freudenhagen, y que supone que el ejercicio de la libertad siempre requiere de otros y de instituciones. Tanto la libertad como la autonomía supuesta están presentes en el caso de Habermas en los supuestos de la interacción social, en Forst en el derecho a la justificación y en Honneth en el desarrollo de las instituciones modernas. Esta autonomía relacional es supuesta para que alguien sea capaz de argumentar y justificar
y oficia como el punto en el que puede anclarse la crítica. Esta forma de entender la autonomía supone, al contrario que la libertaria, agentes vulnerables y necesitados que requieren de relaciones con otros para adquirir las competencias que alguien necesita para tomar parte en la vida social. Por ejemplo, ser capaz de realizar reclamos de justicia, llevar adelante un intercambio de razones o involucrarse en distintas luchas sociales. En esta forma de concebir la autonomía y la libertad, sustentada en última instancia en las justificaciones filosóficas, podemos asumir el punto de vista crítico para condenar las posiciones libertaristas. Entonces, la pregunta que surge en este momento y que nos lleva al planteamiento inicial es si esta forma de autonomía reconstruida a través de justificaciones filosóficas es realmente necesaria para la crítica, ¿sí? Esto es, ¿cuál es la utilidad que tiene este recurso para la crítica? Entonces hay dos aspectos en los que baso mi respuesta positiva a la pregunta. Uno es el respaldo a la posición del crítico y otro es la crítica a posiciones negadoras de la justicia y del ideal emancipatorio de la modernidad. Entonces, en primer lugar, esa utilidad puede verse ante disputas y cuestionamientos en la discusión pública, donde las justificaciones filosóficas pueden respaldar, en última instancia, al crítico, dándole una base suficiente para cuestionar posturas y arreglos institucionales que, utilizando una semántica de padecimiento de injusticia social, en realidad la promueven y la reproducen. Por ejemplo, apelar al derecho básico de justificación, a los presupuestos pragmáticos del habla, en el caso de Habermas, el derecho básico de justificación, en el caso de Forst, o al desarrollo histórico de las instituciones que realizan la libertad, en el caso de Honneth, es un camino que respalda y refuerza a la perspectiva del crítico. En momentos de dudas o cuestionamientos, la crítica puede renovarse con nuevos argumentos, permitiendo cuestionar situaciones de justicia y promover su transformación. Esto, por supuesto, no implica que la discusión pública vaya a estar protagonizada por discusiones entre filósofos, sino que sería una pesadilla eso, sino que a través de mediaciones que se dan a través de la influencia en otras disciplinas, la divulgación y también, ¿sí?, la posible intervención de filósofos, pueden llegar a alimentarse el debate y la crítica. La otra ventaja que creo que esto nos proporciona, y reitero que esto que estoy planteando no es una alternativa a otro tipo de crítica, sino una especificación de la crítica en casos, en el caso particular o en casos particulares donde se apela a una discusión o a una densidad normativa en la discusión pública. Entonces, la segunda utilidad es la relevancia que tienen las justificaciones filosóficas a la hora de establecer, por ejemplo, o poner de manifiesto limitaciones como las señaladas en la idealización libertarista, que rechaza políticas sociales para contrarrestar la vulnerabilidad y la pobreza. Y en segundo término, la capacidad o la posibilidad que nos brinda de identificar hibridaciones con otras perspectivas y creencias sedimentadas históricamente que contradicen los supuestos defendidos. Para ilustrar esto, en el caso del libertarismo, la teoría neolockeana de Nozick, junto con la segunda formulación del imperativo categórico, es decir, esto es lo que son los recursos que utiliza Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, son la base para rechazar todo tipo de impuestos, ¿sí?, toda posible imposición, pero también lo son para defender derechos fundamentales. Por lo tanto, teóricamente, no son compatibles con regímenes o políticas autoritarias. El libertarismo funda una teoría de derechos. Entonces, a partir de esto creo que es posible, volviendo al caso que planteaba al inicio, criticar la hibridación del libertarismo en América Latina, especialmente en el Cono Sur,
con posturas autoritarias que violaron sistemáticamente los derechos humanos. Ahí Camilo Sembler recordaba esta hibridación en el caso chileno, donde probablemente es el caso paradigmático por el vínculo entre Pinochet y este economista libertario que no recuerdo ahora, y Milton Friedman. Es decir, la vinculación entre Pinochet y Friedman es probablemente el ejemplo histórico más fuerte, pero que actualmente esa hibridación ha sido renovada o se refleja en las posturas que lleva adelante Milei, cuyo gobierno tiene una actitud negacionista hacia los crímenes de la dictadura militar argentina. Entonces, para ir cerrando, para ir concluyendo, al realizar la crítica, el retroceder a los fundamentos filosóficos de las posiciones presentes en la discusión pública, nos brindan recursos que desambiguan el lenguaje de los reclamos de justicia en nombre de la libertad. Esto permite aclarar de qué hablamos al referirnos de libertad o igualdad en los reclamos de justicia, es decir, qué igualdad y qué libertad, y evidenciar las autocontradicciones de quienes defienden la libertad mientras la niegan con sus compromisos y acciones en la vida política. En la discusión pública siempre es posible encontrar múltiples solapamientos e hibridaciones, frecuentemente mediadas por justificaciones ideológicas, engañosas o unilaterales, y ante esto los fundamentos teóricos creo yo que ofrecen una herramienta útil para la crítica, en particular en las circunstancias en las que se invocan, lo reitero nuevamente, conceptos normativos en el discurso público, como recientemente lo han hecho los defensores de posiciones libertaristas en el Cono Sur. Gracias. Pues, buenas tardes. Mil gracias por estar aquí todavía y de nuevo, un viernes por la tarde. De verdad lo agradezco mucho. Gracias por la invitación, Gianfranco, por la organización de todas las cabezas y manos que hay detrás de un evento como este. Yo estoy muy consciente de todos los pasitos que puede implicar, de verdad. Y gracias también a Joaquín por haber leído el texto, y lo encuentro un privilegio enorme que alguien se dedique a comentar un trabajo. Mil gracias. Lo que intento hacer es como retomar lo que iniciamos el año pasado en el simposio en Valencia, 2023. Sí, ¿así? Ok. Y sería, lo que intento es presentar hoy un seguimiento de las reflexiones teóricas de aquel entonces y ampliarlas por un estudio empírico. Y para mí tiene cierto como interés personal y quizás también actual, en el sentido de que veo los discursos en torno a la migración cada vez más instrumentalizado y creo que en mi contexto donde trabajo en la formación de educadoras y educadores es un elemento clave fomentar el pensamiento crítico en el sentido que voy a presentar ahora. La tesis que trataré de defender entonces en los próximos 30 minutos es la siguiente. Los legados de la colonialidad en las sociedades contemporáneas, en concreto la educación colonial basada en las producciones científicas eurocéntricas universalizadas, operan sustancialmente en los fenómenos globales de autoritarismo y conservadurismo. Partimos del supuesto de que los legados coloniales atraviesan la ciencia como déficit estructural. Dicho déficit estructural conlleva a un sesgo en la comprensión de la realidad social, en las interpretaciones, críticas y propuestas cuyos efectos se traducen en un bloqueo de la transformación social, como diría Yegi. Para superar el mencionado sesgo, se supone que se requiere un vuelco de la transformación social. Para superar, en función de la gramática de la descolonialidad, como la mencionaría Mignolo, un vuelco epistémico. Uno de los elementos del vuelco epistémico se refiere a trascender epistemológicamente desde sujetos de conocimiento y de entendimiento que han sido negados, ignorados e invisibilizados por las políticas teológicas y ecológicas imperiales del conocimiento. Esas son las frases y palabras de Mignolo. Invitamos entonces a debatir y reflexionar conjuntamente la pregunta: ¿de qué manera la epistemología del punto de vista decolonial
en el sentido de la construcción de conocimiento generado desde la diversidad de ubicaciones epistémicas y desde realidades sociales experimentadas, pueden aportar a ampliar las lecturas e interpretaciones científicas de la realidad social, especialmente en la comprensión de fenómenos como el autoritarismo y el conservadurismo actual. En función de defender dicha tesis y abrir el debate con ustedes, a la pregunta planteada abarcaremos los siguientes puntos en la ponencia. Primero, en primer lugar, expondré las conceptualizaciones de la perspectiva decolonial en torno a la construcción del otro o de la otra, la lógica de la raza, así como el eurocentrismo científico. Partiendo de estos principios conceptuales decoloniales, les presentaré, en segundo lugar, un estudio empírico cuyo encuadre teórico se construya desde dicho enfoque. Presentaré algunos resultados preliminares del estudio, con énfasis en la discusión de estos en cuanto al fenómeno del autoritarismo y conservadurismo. Como tercer y último punto, expondré la propuesta de introducir la epistemología del punto de vista decolonial en la educación. Y creo que ahí conectaré con Elena un poquito, quizás. Como hemos dicho, en primer lugar, cabe resaltar que la perspectiva decolonial aplica un ángulo genealógico, sociohistórico y global. La hace distintiva a las otras, quizás. Las y los teóricos integrantes de la red modernidad-colonialidad conceptualizan la relación recíproca entre modernidad y colonialidad como mutuamente constitutiva y se asocia a los inicios de la expansión colonial europea. Uno de los postulados centrales presentado por Castro Gómez y Ramón Grossvogel es la distinción conceptual entre descolonización, refiriéndose a los procesos formales jurídicos de independización de los países colonizados, y la colonialidad, esta entendida como el legado de una estructura histórica heterogénea, lo presentó ayer ya Stephanie, originada en dicha expansión. Desde sus inicios hasta la actualidad, la colonialidad se manifiesta en una matriz colonial de poder basada en principios estructurantes que se derivan de una jerarquización de saberes y seres que ordenan las sociedades contemporáneas globalmente. En ese sentido, el enfoque decolonial explica la perduración de desigualdades sociales o bien las inercias y bloqueos en la posibilidad de aprendizaje social y nuevas experiencias emancipadoras. Esos son fragmentos del texto circulado de Gianfranco para invitarnos al simposio. Estos bloqueos e inercias son debido al legado del colonialismo en el sentido de sus efectos discursivos y materiales. Los legados se concretizan en al menos dos sentidos. Uno, en la construcción del otro y de la raza como elementos estructurantes de las sociedades, y dos, en el saber eurocéntrico universalizado. Respecto a la construcción del otro y de la raza, las y los autores decoloniales retoman las críticas de la filosofía postmoderna y los estudios culturales respecto a las patologías de la occidentalización. Castro Gómez en concreto proclama, en relación con los efectos de la modernidad, que es una máquina generadora de alteridades que en nombre de la razón y el humanismo excluye de su imaginario la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de las formas de vidas concretas. Este fragmento especialmente lo retomaremos más adelante. Situémonos en el contexto histórico para comprender mejor la genealogía de la otredad, en la cual quiero enfatizar. A partir del siglo XVI, las ciencias sociales y los recientemente constituyéndose Estados-naciones europeos se necesitaban mutuamente para el proyecto de modernización. Esta necesidad se origina en el hecho de que los conocimientos que generaron las ciencias sociales legitimaron las políticas regulativas del Estado. El encuadre sociopolítico económico de estos procesos mutuamente constituyentes es la necesidad de ajustar la vida de los hombres al aparato de la producción, según Castro Gómez. Lo que él dice, el autor, se trataba de ligar a todos los ciudadanos al proceso de producción mediante el sometimiento de su tiempo y de su cuerpo en una serie de normas que venían definidas y legitimadas por el conocimiento, es decir, por las ciencias sociales. Esta creación de perfiles de subjetividad estatalmente coordinados llevaron al fenómeno que Castro Gómez llama la invención del otro, la invención del otro.
Nelson Maldonado Torres, a su vez, recalca que la colonización de los sujetos implicaba la racialización de los mismos, es decir, se refiere a los procesos que se basaban en la naturalización de las diferencias humanas. El autor acuñó el concepto de la colonialidad del ser en referencia a la experiencia vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje. En otras palabras, el colonialismo europeo implicaba la racialización de los sujetos no europeos. Una tercera autora, Manuela Boatka, habla de procesos de otrización. Después de la invención del otro, su noción es la otrización. Según ella, la noción otredad enfatiza que la expansión colonial europea no solo dio inicio a la construcción del otro o de la otra en los territorios colonizados, sino que dicha otredad no moderna necesariamente se vinculó discursivamente con atributos negativos. Es decir, los sujetos no blancos, no europeos y no cristianos no entrarían en la definición de la modernidad, según Boatka. En las interpretaciones retrospectivas de los procesos de colonización, la invención del otro y de la otra no moderna jugaba un papel clave en al menos dos sentidos, de nuevo. Por un lado, era necesario como oposición en la configuración del sujeto moderno. Y por otro lado, el discurso sobre los pueblos colonizados legitimó el proyecto colonial como tal. Las surgidas categorías sociales de índole fundamentalmente binaria que se asociaban a los diferentes grupos, tales como irracional versus racional, primitivo versus civilizado, tradicional versus moderno, eran esenciales para la autodefinición de la modernidad y reflejan el carácter racial y colonial de la modernidad. Palabras de Boatka. Desde la expuesta lectura genealógica de las sociedades contemporáneas, destacamos la relevancia que cobra la construcción de la otredad y de la idea de raza como principio organizador que privilegia a los sujetos blancos frente a los racializados. Y aquí quiero dejar claro que entiendo el concepto blanco como categoría política, según Tubaka o Goethe. La segunda conceptualización de la perspectiva decolonial que queremos resaltar es la colonialidad del saber. En los ensayos compilados por Edgardo Landor en 2000 sobre el eurocentrismo en las ciencias sociales y sus legados, se problematiza la herencia colonial y la sistemática reproducción de perspectivas hegemónicas del norte en las universidades, especialmente latinoamericanas, debido a la universalización del conocimiento. Acorde a Lander, entonces, se refiere a la narrativa europea como meta-relato de la modernidad. La noción modernidad abarca, entre otros, la necesaria superioridad de los saberes que produce esta sociedad europea como ciencia sobre todo otro tipo de saber. En este sentido, y en relación con la teoría social, se acentúa la crítica planteada por Gurminder Bhamra, de 2023. Según Gurminder Bhamra, las teorías sociales conllevan a un sesgo en la comprensión de las realidades sociales y es una de las razones de fracaso de las estrategias de la transformación social. Este sesgo se identifica también en el terreno de las explicaciones en torno al retorno de proyectos políticos de corte neoliberal que profundizan las problemáticas sociales en Latinoamérica. Eso indica Victoria Soto Pimentel, de Flaxo, Argentina. La autora plantea el sesgo en la indagación en clave epistemológica que va de la mano con las afirmaciones de Edgardo Lander, en el sentido de que en el debate de las ciencias sociales hay una postura hegemónica y eurocéntrica, y según Soto Pimentel es una postura del neoliberalismo. Esta autora explica, en relación a los proyectos políticos de los gobiernos de la región, entre comillas, la existencia de una relación intrínseca entre dichos proyectos y sus fundamentos epistemológicos, en tanto los primeros responden y se orientan por las formas de construcción y validación del conocimiento sobre la realidad social que moldea el diagnóstico que se realiza sobre esta y las decisiones que el poder político toma para resolver las diversas problemáticas sociales. Cierro la cita. La lectura y explicación de la relación entre los fundamentos epistemológicos y los proyectos políticos en clave decolonial está cuestionada por otros autores, para adelantar ya ciertas
otras formas de ver la cosa. Paul Chambers, por ejemplo, dice, él critica los postulados decoloniales en torno a la colonialidad del saber, aunque reconoce el importante problema de la imbricación entre el poder y el conocimiento que el giro decolonial correctamente resalta. Proclama que la debilidad de la postura epistemológica decolonial es que no ofrece criterios para determinar qué es lo que hace que un conocimiento sea válido. Ese tema lo estamos debatiendo mucho en nuestro grupo de teoría crítica también, en nuestros seminarios. Los criterios, exacto. Quizás el siguiente apartado de un estudio empírico nos permite aportar evidencia suficiente a la veracidad de las afirmaciones decoloniales en torno a la colonialidad del poder, del saber y del ser. Para ubicarnos un poco en el contexto español, las construcciones discursivas sobre la diversidad ética y racial del otro y de la otra, debido a los marcadores subjetivos en el ámbito educativo, siguen siendo condicionantes en cuanto a las oportunidades educativas para el alumnado de origen extranjero. Estos condicionantes se reflejan, por ejemplo, en la tasa de repeticiones o bien en las cifras de abandono anticipado del sistema educativo. Por lo que refiere al clima escolar, los informes sostienen que el alumnado extranjero muestra peores resultados en cuanto al sentimiento de pertenencia y sufrimiento de acosos. En la misma línea se señala una persistencia en la brecha de desigualdad educativa del alumnado proveniente de colectivos gitanos en la escolarización secundaria. Esos son los datos más bien cuantitativos que hemos recopilado. La revisión del estado de la cuestión sobre el fenómeno social de la relación entre los sujetos construidos y leídos como diferentes y la reproducción de desigualdades educativas en España nos indicó una carencia en el abordaje. Identificamos un vacío de conocimiento en tres sentidos. Primero, desde una aproximación histórico-estructural de las relaciones de poder con sus antecedentes en el colonialismo. Y segundo, desde un planteamiento que indaga cómo los legados coloniales influyen en las vidas de los sujetos que conforman las sociedades contemporáneas, en particular la española. Y tercero, la revisión de literatura. El fenómeno se parece desaparecer por completo desde la mirada del estudiantado de magisterio, es decir, desde las y los futuros profesionales de la educación. Es por ello que, junto con mi compañero Víctor Soler, nos hemos dedicado a tratar de comprender la genealogía de las desigualdades sociales asociadas a la diversidad étnico-racial en el contexto escolar desde las categorías de análisis que ofrece el enfoque decolonial. Intentamos aspirar, obviamente, a la comprensión del fenómeno con eso. En concreto, se trata entonces de un estudio cualitativo que indaga en las vivencias y percepciones de futuros maestras y maestros de educación infantil y primaria en relación a los elementos de estratificación social y su impacto en sus trayectorias vitales. El objetivo consistía en explorar las percepciones de nuestro estudiantado, en concreto, en torno a la influencia de la diversidad cultural o racial en las oportunidades educativas. Las y los participantes completaron un cuestionario que exploraba cómo ciertas características no elegidas por ellos mismos, como el sexo biológico, la clase social, la orientación sexual, la identidad de género, el color de la piel, la diversidad funcional y las lenguas habladas, han influido en sus vidas y se han influenciado en sus oportunidades, tanto como beneficios como limitaciones. En el estudio abarcamos el elemento estructurante étnico-racial en interdependencia con otras posibles dimensiones de desigualdad de oportunidades. Aquí en la exposición me concentraré en los aspectos étnico-raciales abordados. La muestra de este estudio empírico cuenta con 124 mujeres y 39 hombres, conformado por alumnado en el grado de educación primaria e infantil. De los 163 participantes, 160, es decir, el 98,2%, son de nacionalidad española, 2 de Venezuela, dos personas de Venezuela y una persona de Rumanía. Presentan, por tanto, poca diversidad en lo referente a la nacionalidad. En el análisis de los datos identificamos en las perspectivas recopiladas que nadie asocia su color de piel como condicionante negativo en sus trayectorias. Sin embargo, un 72,5% asocia su color de piel un factor que influye de forma positiva en el sentido que identifican ventajas en sus oportunidades vitales. Por otro lado, contamos con un
27,5% de las respuestas que desligan sus características raciales con posibles condicionantes en sus trayectorias. Es decir, indican que por su color de piel no tienen las cosas ni más fáciles ni más difíciles. Exactly. Las interpretaciones de estas cifras podrían hacerse en al menos dos sentidos. Primero, el hecho de que 3/4 partes del alumnado manifiestan una situación privilegiada debido a pertenecer al grupo mayoritario de nacionalidad española y de no ser racializado o racializada, podemos deducir conocimiento adquirido y un cierto grado de sensibilidad frente a la jerarquía racial existente en el alumnado de la carrera magisterio. Claro, han cursado nuestras asignaturas. Entonces, es decir, asocian ciertos privilegios en la sociedad a su color de piel. En segundo lugar, para las demás personas que representan más de una cuarta parte de las y los encuestados, sus atributos racionales no influyen en posibles privilegios o discriminaciones. Esta percepción permite deducir un desconocimiento respecto a los elementos de estratificación social abordados en su temario de la carrera, o bien, al menos un desligamiento del aprendizaje en torno a la estructura social y su subjetividad o subjetivización. Eso hasta ahora cuantitativo. Ahora, junto a la pregunta cerrada del cuestionario, planteábamos una pregunta abierta, y era la siguiente. Por favor, describe brevemente una experiencia en la cual percibiste que tú u otras personas han sido privilegiadas o discriminadas debido a su color de piel. De estas personas que contestaron que su color les hacía las cosas más fáciles en la vida, la mayormente población blanca, responde un 45,5% que no disponen de una experiencia propia. Dos de ellas con suposiciones generales en torno a discriminación y la existencia de racismo. El 54,5% responde ejemplificando experiencias de personas conocidas, no de ellos mismos, como una especie de testimonio, o bien haciendo deducciones generales. De las personas que contestaron que su color de piel no determinará cómo les vaya en la vida, el 27,5%, como hemos visto antes, el 81% no responde en esta sección o indica que no ha tenido ninguna experiencia al respecto. Del restante 9% rescatamos fragmentos discursivos que resultan informaciones ilustrativas, como veremos en la siguiente interpretación y discusión del análisis realizado. Acorde a los datos recopilados, el grupo de personas que considera que su color de piel les hacía las cosas más fáciles en la vida permite deducir que la construcción de la otredad forma parcialmente parte de la práctica discursiva en cuanto a la autopercepción y para la percepción del otro y la otra. Dicho discurso se puede reconstruir, por ejemplo, en un fragmento que alude al alumnado de otros países. Asimismo, podemos deducir cierta relación entre discurso y materialidad que se manifiesta en los discursos recopilados en el sentido que se menciona que determinadas condiciones subjetivas influyen en las oportunidades educativas, tanto como condicionantes de privilegios como de opresiones. El alumnado encuestado ejemplifica situaciones concretas vividas, así como reflexiones más amplias que vislumbran una reflexión sobre estructuración social, como indica el siguiente fragmento que alude a una construcción histórica. Cito un fragmento. Se ha visto siempre, el color de piel ha importado mucho y siempre escogerán a alguien de color blanco antes que negro porque la sociedad lo ve mejor. O bien, en referencia al fenómeno de migración forzada, yo creo que el ser de color negro de piel, por ejemplo, las personas refugiadas tienen menos ventajas que las personas blancas. Cierro el fragmento. Con respecto al ámbito educativo, constatan experiencias que se podrían denominar microracismos. Por ejemplo, otro fragmento. En el colegio, a la hora de hacer parejas, dejaron de lado a un chico por su color de piel. Además, se concretiza un caso de acoso escolar. Una persona de piel oscura sufrió acoso escolar tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado, solo por su color de piel. Lo discriminaban, lo menospreciaban y especialmente le comentaban que no iba a llegar a nada en la vida. Esos son los fragmentos recopilados, ¿no? En conclusión, pudimos reconstruir
en la práctica discursiva del alumnado que sí asocia una influencia positiva entre su color de piel igual a la mayoría social española, un discurso que refleja una clara noción de jerarquización étnica racial. Se hace referencia a construcciones sociohistóricas y se infiere a la relación discursiva material. Sin embargo, las perspectivas de nuestro alumnado en torno a los principios estructurantes de las sociedades carecen por completo de una dimensión global de las relaciones de poder. Por otro lado, las personas que afirman que el color de su piel no determinará cómo les vaya en la vida argumentan que todos tenemos las mismas oportunidades, independientemente del color de piel que dispongamos. Eso es otra cita. Aquí contamos claramente con discursos en torno a privilegios y discriminaciones en los cuales las oportunidades educativas se asocian mayoritariamente al esfuerzo individual. Se puede deducir una carencia de una comprensión histórica estructural de las desigualdades y sobre todo una invisibilidad de los principios estructurantes de las sociedades actuales. Al mismo tiempo, en este grupo de personas participantes en el estudio se demuestra un cierto grado de contradicción entre la propia experiencia y la sociedad en general, como se puede ver en el siguiente ejemplo. Al igual que en cuanto al sexo, creo que mi color de piel no determina si las cosas son más fáciles en mi vida. Sin embargo, vivimos en una sociedad en que en muchas ocasiones le da importancia a eso. Las conclusiones de nuestro estudio hasta ahora, para eliminarlas totalmente, son las siguientes. Los significados que se reconstruyen en su discurso nos permite extraer, por ejemplo, que las percepciones del alumnado de magisterio en torno a las oportunidades y limitaciones educativas constan de una diferenciación de uno mismo y una misma y del otro y de la otra. Los atributos etnorracializados asignados a personas o grupos de personas en las prácticas discursivas reproducen las lógicas de jerarquización entre sujetos racializados y no racionalizados. Conclusión 3. Mayoritariamente hay una conciencia sobre la diferencia racial y los efectos materiales que tienen para las personas, también en la reproducción de las desigualdades educativas. Cuarto, el alumnado de magisterio conceptualiza las desigualdades mayoritariamente desde el sujeto y menos desde una noción histórica, estructural ni global. Quinto, se reproduce parcialmente una práctica discursiva meritocrática, en la cual las oportunidades educativas se asocian específicamente y únicamente al esfuerzo individual. Ahora bien, ¿qué podemos inferir de las conclusiones del estudio empírico respecto a la comprensión del fenómeno como el autoritarismo y conservadurismo actual? Para ello me gustaría retomar algunos fragmentos del libro de Rahel Jaeggi, Progreso y Regresión. Entre otros, la autora conceptualiza el término progreso con una sociedad que vaya progresando a mejor en el sentido de emancipación de todos y de todo, de las personas y de la naturaleza. Asimismo, Jaeggi indica que la regresión puede entenderse como el odioso resentimiento populista de derechas contra la pluralización y diversificación de identidades y estilos de vida. Claro, hemos visto mucho sobre sus contenidos antes de escribir este texto, pero solo que lo necesito para retomarlo más adelante. Jaeggi sugiere también comprender el conjunto terminológico progreso y regresión como medio conceptual de crítica y autocrítica de las sociedades que se consideran progresistas. Y para quedar en nuestro contexto de estudio, el contexto español, considero oportuno seguir su sugerencia. Los datos plasmados sobre desigualdad educativa en España indican para las personas migradas y racializadas claramente una diferenciación frente a la población no racializada en respecto a una mejora hacia la emancipación. Se trata, por tanto, de un problema no superado. Jaeggi sostiene que el progreso es una forma de cambio, o más exactamente una determinada manera de reaccionar ante la crisis y de superar los problemas. En pocas palabras, el progreso es un proceso acumulativo de resolución de problemas y de experiencias, mientras que la regresión es un proceso sistemáticamente bloqueado de dichas resoluciones y experiencias. Jaeggi indica también que la regresión no es entonces volver detrás de algo ya logrado, sino en el sentido de adorno, die Verhinderung des Möglichen, la prevención o la limitación de lo posible.
El progreso, a su vez, no es el curso hacia una meta conocida, sino el proceso nunca completado de la emancipación. En nuestra tesis inicial planteamos que los legados de la colonialidad en las sociedades contemporáneas y, en concreto, la educación colonial basada en las producciones científicas universalizadas imposibilitan la comprensión de la realidad social y operan sustancialmente en los fenómenos globales del autoritarismo y conservadurismo. Los resultados del estudio indicaron una comprensión de las desigualdades educativas que tienden a un discurso careciente de las dimensiones sociohistóricas y estructurales. Es más, reconstruimos comprensiones meritocráticas por parte del estudiantado de magisterio. En el sentido de superar los problemas y progresar hacia la emancipación de todos, proponemos, en tercer y último lugar, o apartado de nuestra exposición, la introducción de la epistemología de punto de vista como elemento clave en la formación de estudiantado de magisterio. Lo consideramos imprescindible para la formación de maestras y maestros como parte de los agentes de socialización de las poblaciones futuras, para que sean capaces de acumular resoluciones y respuestas a problemas sociales en vez de mantener los bloqueos regresistas. El método científico epistemología del punto de vista ha sido conceptualizado inicialmente por autoras como Sandra Harding, que usaba también el concepto conciencia bifurcada, o bien por Donna Haraway, que acuñó el concepto del conocimiento situado. La esencia de esta propuesta epistemológico-ontológica radica en entender lo social desde el privilegio del sujeto racializado. En la literatura decolonial, la epistemología del punto de vista se ha ido ampliando por autoras y activistas como Yuderquis Espinosa y Ochi Curiel, que forman parte de las constructoras del pensamiento crítico decolonial latinoamericano. Para ellas, el potencial de este enfoque se concibe como una posibilidad de una mirada más acabada y heterogénea del mundo, según Espinosa. En este sentido, se puede entender como un potencial de cambio de lo que Castro Gómez criticaba. Como hemos visto anteriormente, él lo criticaba como efectos de la modernidad debido a que el enfoque de la epistemología de punto de vista incluye la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de las formas de vida concretas. La aportación radica en entender lo social desde la condición interseccionada de los individuos, según Espinosa. Lo que lograron dichas autoras es la integración de la epistemología de punto de vista con y desde los procesos y movimientos decoloniales de los cuales forman parte. Los movimientos decoloniales, así como las teorías decoloniales elaboradas, proclamaron desde sus inicios la transformación radical de los modelos de sociedad, de la economía y del ecosistema. Lo que queremos enfatizar aquí con la propuesta de la epistemología del punto de vista decolonial es la fusión de ambos planos, es decir, el del sujeto y su condición interseccionada de punto de vista, en consonancia con la proclamación de transformación social hacia la decolonialidad. Esta fusión de las condiciones subjetivas y proyectos de transformación encontramos en el marco institucional educativo, particularmente en los aportes de Catherine Walsh, editora de varios monográficos sobre pedagogía decolonial. Las recopilaciones de reflexiones y aplicación prácticas en el contexto latinoamericano reflejan lo que Yegi llama en su conceptualización de progreso maneras de reaccionar ante la crisis y de superar los problemas, o bien los potenciales de una forma de cambio que se puede entender como progreso, tal como lo indicamos anteriormente. Walsh, a su vez, parece partir de una noción bastante similar de progreso cuando se refiere a las luchas sociales como, abro la cita, acciones dirigidas a cambiar el orden de poder colonial, que parten con frecuencia de la identificación y reconocimiento de un problema, que anuncian la disconformidad con y la oposición a la condición de dominación y opresión, organizándose para intervenir el propósito, derrumbar la situación actual y hacer posible otra cosa. Es decir, el potencial de resolución de problemas y posibilitar otros y nuevos órdenes sociales, como diría Yegi, se plantea en una pedagogía que potencializa los cambios hacia la decolonización de las sociedades.
El libro Pedagogías decoloniales, prácticas insurgentes de resistir, reexistir y revivir se interesa, según la autora Catherine Walsh, por las prácticas que abren caminos y condiciones radicalmente otros de pensamiento. Prácticas entendidas pedagógicamente, prácticas como pedagogías que a la vez hacen cuestionar y desafiar la razón única de la modernidad occidental y el poder colonial aún presente, desenganchándose de ella, pedagogías que animan el pensar desde y con genealogías, racionalidades, conocimientos, prácticas y sistemas civilizatorios y de vivir distintos. Walsh retoma en su conceptualización la idea amplia de la pedagogía en el sentido de Paulo Freire como metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas ontológicas y epistémicas de liberación. Característico de los procesos y acciones es, entre otros, la colectividad en vez del individualismo. En este sentido, una de las formas de mejora en la organización de la convivencia social que se identifica en las experiencias de las y los actores sociales pedagógicos en Latinoamérica es el papel que juega la memoria colectiva, entendida como un espacio entre otros donde se entreteje en la práctica misma lo pedagógico y lo decolonial. Otro de los elementos de las pedagogías decoloniales se encuentra en prácticas rebeldes e insurgentes que han manifestado en su pensar hacer estrategias pedagógicas que se esfuerzan por transgredir y subvertir la colonialidad política, ontológica, epistémica, espiritual, existencial, según Walsh. Nos reducimos a un último elemento de las prácticas decoloniales en el ámbito educativo, la interculturalidad crítica, como enfoque que transgrede la noción funcionalista de la interculturalidad, apuntando a un proyecto político de transformación radical de las interacciones de los integrantes de nuestras sociedades interculturales. En este ejercicio de usar los conceptos progreso y regreso para revisar y criticar las sociedades supuestamente progresistas, la cuestión de aprender a aprender por parte de otros mundos de vida, como decía Jackie en 2023, será clave. Aplicado al contexto europeo y en concreto al español, significaría ir más allá de diversificar las lecturas en las carreras de magisterio o bien los enfoques en la educación. El potencial de movimientos hacia la emancipación pasaría, entre otros, necesariamente por, uno, introducir en la socialización académica la teoría crítica decolonial, así como la teoría crítica racial. Dos, enfatizar en el legado colonial en la construcción del conocimiento y cómo opera en las instituciones educativas. Y tres, ampliar el canon de las ciencias sociales por las epistemologías del punto de vista decolonial. Ya, bueno, primero muchas gracias a ambos por sus ponencias. Gracias a todos por estar acá. Para mí es un honor tener la posibilidad de hacer un comentario a sus ponencias y darles algunas preguntas, ¿no? Entonces lo que intento hacer acá es, bueno, primero voy a ir en orden, ¿no? Primero Gustavo, después Sabine. Lo que voy a intentar es reconstruir algunos puntos para hacer unas preguntas, ¿no? Entonces, Gustavo nos ha planteado el hecho de que en la actualidad latinoamericana los movimientos conservadores remiten al mismo lenguaje que los movimientos progresistas, ¿no? Incluso uno podría decir que los movimientos conservadores han secuestrado, por ejemplo, el lenguaje de la libertad, ¿no? Los movimientos conservadores hoy día en Latinoamérica son los que hablan de libertad. Los movimientos progresistas no hablan de libertad, ¿no? O por lo menos en el discurso público peruano, ¿no? Entonces, si usan el mismo lenguaje, nuestra capacidad de diferenciar la crítica emancipatoria de una crítica conservadora no puede ser el lenguaje que ellos usan, ¿no? Entonces, no puede ser el lenguaje del sufrimiento social, ¿no? Y ahí viene, según entiendo, la justificación filosófica como aquello que permite revelar los supuestos de los valores normativos a los que refieren cada una de las críticas, ¿no? Y por consiguiente diferenciarlos, ¿no? En un corto sería la justificación filosófica nos permite saber de qué tipo de libertad están hablando, ¿no? ¿A qué se refieren cuando
hablan de libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Milei, ¿no? O en el caso de los libertarios, si profundizamos en sus supuestos filosóficos, nos damos cuenta, como dijo Gustavo, que poseen una ontología social, es decir, tienen una concepción del sujeto y de la autonomía que concibe a los individuos como egoístas autosuficientes, ¿no? Que tienen control total sobre todo lo que les ocurre, ¿no? Y el problema con esto, según entiendo, es que eso genera una desventaja epistémica para su propuesta de libertad. Es decir, no permite o no les da las herramientas epistémicas necesarias para explicar la vulnerabilidad humana y la cooperación social, ¿no? Y en contraste, las posiciones progresistas, que basan su concepción de libertad en una autonomía relacional, ¿no? Intersubjetiva y en una libertad social, sí cuentan con dichas ventajas epistémicas, ¿no? Entonces, es a partir de esta diferenciación de los supuestos de autonomía que se proponen como tres consecuencias que he visto. La primera es bastante clara, creo, que es que diferenciarlos implica necesariamente ir más allá del lenguaje del sufrimiento, ¿no? Entonces, de plano, la posición de Freidenhage no nos permitiría conseguir el objetivo que queremos, ¿no? Entonces, la introducción de la justificación filosófica, bueno, se plantea como algo fructífero en primer lugar, ¿no? Y lo segundo es que a partir de esta diferenciación se explicita el punto de vista normativo del crítico progresista, ¿no? Una concepción de la libertad y del sujeto que reconoce su interdependencia social, digamos, ¿no? Y tercero, que estos análisis normativos, estas reflexiones sobre los supuestos normativos, permiten descubrir inconsistencias o contradicciones en una postura conservadora o libertaria, ¿no? O en la postura que estamos criticando, ¿ya? Entonces, esto me plantea dos preguntas, ¿no? Una es que, mi pregunta es, ¿no se está dando por supuesto la validez universal del punto de vista normativo desde el cual se hace la crítica progresista? O sea, ¿no se está dando por supuesto que la autonomía relacional es universal, es un criterio sustantivo mejor, ¿no? Entonces, ¿en qué medida la identificación del punto de vista desde el cual se formula la crítica, es decir, reconocer ese es el punto de vista del cual se formula la crítica, es suficiente para responder a la cuestión de la validez de la autonomía basada en el reconocimiento recíproco, ¿no? Como lo planteas? Y la segunda sería, si queremos frenar o queremos criticar a los movimientos conservadores, ¿es suficiente encontrar inconsistencias, hibridaciones o contradicciones? ¿No? No estamos asumiendo que, vamos a decir, criticarlos desde un punto de vista meramente epistemológico sería suficiente, dejando de lado elementos efectivos que podrían ser la fuente de adhesión de movimientos sociales conservadores o incluso progresistas, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en el caso de Milei, no es solo el que él recurra a un lenguaje normativo de la libertad, sino que tenga, o que remita a un lenguaje en el que se hace referencia a un resentimiento que puede tener la población hacia la clase política, por ejemplo, ¿no? Eso sería mis preguntas para Gustavo, ¿no? Y para Sabine tengo algunas preguntas también un poco más de aclaración personal, ¿no? Entonces, lo que yo he entendido de la ponencia es que se introduce el tema de la decolonialidad, y bueno, lo primero que quiero decir es que esto es algo súper relevante para el Perú, ¿no? O sea, por ejemplo, las diferenciaciones que se produjeron en la colonia en Perú siguen siendo diferencias que generan desigualdades en el Perú, ¿no? Por ejemplo, y en términos educativos también, ¿no? Los mayores índices de analfabetismo en el Perú están en poblaciones que han sido históricamente oprimidas por el colonialismo español, ¿no? Entonces, sí, eso primero me parece súper relevante. Y bueno, entonces, lo que yo entiendo es que se ha señalado que el legado colonial, en su imbricación con las ciencias sociales, bloquea o distorsiona la comprensión de la realidad de tal manera que impide la articulación de formas exitosas de transformación emancipadora, ¿no? Entonces, el sesgo es un impedimento para la acción emancipadora, para la transformación social. Eso es, ¿no? Entonces, lo que podemos decir de eso, podemos inferir que la transformación social va a fracasar siempre que esté fundamentada o fundada en una ciencia social, en una ciencia impregnada de un legado colonial, ¿no? Ya que, y el problema es que su diagnóstico
no va a ser el adecuado, ¿no? Por ejemplo, si entendí bien, en el caso de los estudiantes reconocen que la diferenciación racial es una ventaja o una desventaja, pero no tienen conciencia sobre su legado histórico y sobre la fuente de esa diferenciación racial, ¿no? Entonces, el problema sería que no se puede resolver el problema sin una perspectiva decolonial, porque ni siquiera se puede articular correctamente el problema, no se puede apuntar a la fuente del problema, ¿no? Entonces, el problema en términos de progreso sería que no hemos aprendido a identificar la fuente de ese problema, ¿no? Entonces, la solución se plantea desde el punto de vista decolonial como una respuesta a un problema no superado y recurrente. Entonces, la perspectiva decolonial se presenta como un elemento de progreso porque nos enseña a resolver problemas de manera sostenida. Es decir, nos enseña a identificar el legado colonial, digamos, ¿no? Entonces, en conclusión, entiendo que la decolonialidad tiene el potencial de ser una solución, ya que apunta directamente a la causa del problema, ¿no? La vigencia de estos principios coloniales que estructuran la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, eh, con eso tengo algunas preguntas, un par de aclaración, ¿no? O sea, no sé si podrías especificar un poco cómo la persistencia del legado colonial fomenta o potencia la proliferación de autoritarismos y conservadurismos, ¿no? ¿Por qué se da esta conexión, ¿no? También, ¿cómo respondería la epistemología del punto de vista decolonial a críticas como la de Chambers, ¿no? Que mencionaste, de que no dan un criterio de validez o de verdad, ¿no? ¿Cómo se aborda ese problema? Y también, si cualquier crítica a un legado colonial o al colonialismo es o tiene una perspectiva decolonial, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en críticas actuales, por mi experiencia personal, por ejemplo, la práctica colonial de el Estado de Israel a través de Netanyahu, que reproduce, por ejemplo, esta idea de que nosotros somos civilizados, ellos son bárbaros, por eso tenemos derecho a, vamos a decir, arrasar con Gaza, ¿no? Entonces, una crítica o un proyecto que busque la liberación o el derecho de autodeterminación del pueblo palestino sería decolonial. Cualquier crítica al colonialismo es una perspectiva decolonial. Y ya, bueno, si hay tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de reestructuración del mundo académico, además de insertar la teoría decolonial, implicaría cambiar nuestra forma de hacer ciencias, cambiar nuestro tipo de epistemología? No sé si fue mucho, espero que no. Nada, gracias. Bien, voy yo, ¿no? Sí. Bueno, gracias Joaquín. Trato de responder tus preguntas. Creo que lo primero es que entendiste muy bien esa preocupación por lo que denominás como el secuestro de la libertad, del concepto de libertad por parte de los movimientos conservadores yo diría que en el mundo, no solamente en América Latina. Y que eso nos lleva a introducir esa pregunta de qué libertad y tratar de intervenir en la disputa por el concepto de libertad. Esa disputa por el concepto de libertad no cancela, al menos lo que yo traté de transmitir, y capaz que no lo hice del todo bien, no cancela la apelación al sufrimiento, sino que en algunas, al sufrimiento social, sino que en algunas circunstancias es necesario contar con un respaldo de otro orden. ¿Qué serían estas circunstancias específicas? Yo sigo pensando, me he dado cuenta aquí, escuchándolos a ustedes en estos 3 días, que el caso de Milei es un caso de neoconservadurismo novedoso, aunque me cueste admitirlo, ¿no? Bueno. Una de las consecuencias que tiene esta apelación a esta forma de entender la libertad en términos negativos es la atribución de responsabilidad
a los individuos por los resultados. Y por lo tanto, como trataba de señalar, no hay justificación alguna para la intervención del Estado para contrarrestar la pobreza, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, en esta apelación, en circunstancias muy específicas en las que se diseña, se genera un espacio de disputa normativa, creo que es posible el apelar a la fundamentación filosófica como una fuente de recursos. Y ahí, esta idea de autonomía relacional podría mostrar su superioridad a partir de las fundamentaciones de, por ejemplo, de la ética del discurso, estoy pensando en el a priori de la comunicación de Apple, en la fundamentación pragmático-trascendental de Habermas, que no voy a desarrollar ahora, pero personalmente creo que son de las fundamentaciones filosóficas más sólidas de la filosofía del siglo XX. ¿Sí? Yo no he encontrado algo que me genere el impacto académico que me generó, por ejemplo, la fundamentación pragmático-trascendental. Pero eso, bueno, también puede ser algo disputable. Pero también tenemos esto otro que vos decías, que es la capacidad que luego tiene las teorías que surgen a partir de una u otra idealización del sujeto de explicar la realidad social. ¿Sí? Entonces, en la medida que una perspectiva es incapaz de dar cuenta de la vulnerabilidad, de la interacción social, creo que ahí tenemos una debilidad a la hora, al menos intuitiva, ¿no? A la hora de sustentar una posición u otra. Por lo menos parece ser cínico el pensar que alguien que ha vivido en una situación de pobreza estructural y que es la tercera o cuarta generación que viven por debajo de la línea de pobreza, es responsable de sus resultados. ¿Sí? Creo que por lo menos, creo que cínico es el adjetivo menor que podemos, más liviano que podemos presentar. En segundo término, bueno, y también esto de apelar a la fundamentación filosófica o a estos recursos que puede dar la fundamentación filosófica, a mí me surgió durante estos últimos años, principalmente por la impotencia que sentía ante la ausencia de contendores en el debate, en la discusión pública en Argentina. Es decir, Milei asumió el rol de intelectual. ¿Sí? Por eso yo tomé nota de eso que decía César, del odio al intelectual por parte de los neoconservadores. Bueno, aquí hay algo nuevo. Es decir, Milei asume el rol del intelectual. Él pretende ilustrar a la sociedad argentina acerca de qué es lo que se debe seguir. ¿Sí? Y bueno, eso no constituye su triunfo, y ahí voy a la segunda pregunta. Yo creo que no es determinante del triunfo que tuvo, y creo que tampoco es determinante el mostrar inconsistencias para frenar los movimientos conservadores. Me parece que lo mejor para frenar los movimientos conservadores es un gobierno justo. ¿Sí? Creo que la justicia es la respuesta a eso, no hay mucho misterio. Entonces Argentina tenía una situación catastrófica, absolutamente catastrófica, yo diría que de décadas, y que bueno, fue aprovechada por alguien que asumió esa especie de liderazgo intelectual. Entonces, a la hora de pensar en contrarrestar o en disputar estos espacios, pueden haber también cuestiones, emociones, o como tú estabas planteando, pero esas emociones son parte también de un entramado cognitivo. Detrás de las emociones hay creencias, ¿sí? Es decir, las emociones no son, esto es como una cosa bastante obvia, ¿no? Pero no son simplemente movimientos del cuerpo, respuestas fisiológicas. Detrás de las emociones hay contenido cognitivo. Y hay distintas posiciones, algunas son, yo diría que extremas, como la de Nussbaum, pero en casi todas las conceptualizaciones contemporáneas
de las emociones, bueno, hay un contenido cognitivo. Entonces, a la hora de pensar en la discusión pública, ese entramado cognitivo de razones verbalizadas, de emociones, de actitudes, que responden también a una lógica estructural, es lo determinante, que puede ser aprovechado en el campo político como creo que lo fue por Milei. Pero respondiendo a tu pregunta, las inconsistencias no son suficientes, como muy bien lo planteabas vos, para frenar esta andanada conservadora. Y reitero, para enfrentar al conservadurismo no hay nada mejor que un gobierno justo. Mil gracias, Joaquín. Tus palabras podrían ser el abstract para introducir el artículo. Hiciste un súper resumen, yo creo que mucho mejor de que yo puedo hacerlo con mis palabras. Intento responder a tus preguntas. ¿Vale? Lo primero, quizás hay que contextualizar un poco por qué empezamos, cuál ha sido el motivo de nuestra investigación y por qué la idea de la otredad, qué nos aporta, ¿no? En ese sentido. Y la verdad que hemos hecho la revisión de la literatura existente en las revistas conocidas de la sociología en España, y uno específicamente se refería a las desigualdades y la reproducción debido al etiquetaje. Entonces sí, han hecho una comparación de según de dónde viene el alumnado, y los etiquetajes parecen repetirse siempre como un específico discurso, es decir, depende si el alumnado es latinoamericano, tienen ciertas nociones que asocian con el alumnado sus competencias, capacidades cognitivas, comportamiento, rendimiento, todo eso, y si viene de otros países, por ejemplo, asiáticos o de Ucrania, actualmente se asocian otras nociones con este tipo de alumnado. Eso sí se ha destacado en varios artículos, pero lo curioso es que cuando intentan de explicar de dónde el profesorado genera sus categorías de juicio, dicen que son meramente sus experiencias o los discursos que circulan en el claustro. Es decir, desatienden completamente una noción histórica de la colonialidad y de los efectos que ha tenido la expansión colonial europea. O sea, eso es el resultado de un artículo publicado en la revista de bastante ranking, ¿no? Y nos sorprendió bastante, hay que decirlo. Y eso sería uno de los sesgos. Entonces, a la hora de interpretar las personas formadas en sociología, eso es una parte de los mismos científicos en su registro interpretativo desatienden el legado colonial. Y por otro lado, nuestro alumnado también desatienden completamente los antecedentes históricos en la construcción de esa otredad. Y eso tiene efectos muy reales sobre las oportunidades educativas que tenemos. Y es decir, sobre todo hay que tener en cuenta, la sociedad española es sumamente plural en identidades y nacionalidades. Nuestro alumnado es súper blanquito y van a tener un alumnado delante, 35 alumnaditos que son de todo tipo de culturas, razas, nacionalidades. Hay un problema. Y si no logramos entender lo que es nuestra propia acción, cuál es el origen de etiquetar, y la etiqueta tiene efectos sobre el rendimiento, el sentimiento de pertenencia y todo eso del alumnado lo va a tener quiero decir, si nuestro profesorado no es capaz de llegar a una meta reflexión sobre los legados coloniales, yo creo que los efectos son perjudiciales y fatales para la sociedad española. Eso. Y eso que tiene que ver también con la persistencia y el conservadurismo y el autoritarismo. Yo creo que es tan fácil de ahora seguir los discursos sobre migración como la ola de problematizándola desde el problema la migrante, sigue siendo muy, muy presente en la sociedad española también, aunque dicen al mismo tiempo, o sea, no, además dicen al mismo tiempo, no, racismo, yo creo que lo hemos superado. Eso es lo que escucho muchísimas veces también en nuestro alumnado. Sí, entonces, yo creo que es sumamente necesario introducir un pensamiento crítico decolonial tanto en la formación de profesorado y también en la sociología, que por la universalización del conocimiento, también las clases de sociología desatienden la dimensión colonial. Y sí, y para que haya un cambio en el mundo académico, que creo que era tu segunda pregunta, hay muchísimo debate también entre
Holmwood y Gurminder Bhamra. Ella criticó la escuela de Frankfurt bastante sustancialmente, y hasta Honneth ya ha atendido a esta crítica y está proponiendo reconsiderar la categoría de sujeto en la teoría crítica. Y claro, lo que puede aportar además el pensamiento decolonial en cuanto a lo pedagógico son todos los conocimientos de la investigación, acción participativa y también de la educación popular de Freire. Eso serían diferenciar la investigación y acción sociológica y teoría social, sería este conocimiento plural, diverso, que crea conocimiento y epistemologías que hacen el cambio. Punto. Bien, muchas gracias a todos los participantes de este panel. Pasamos ahora a preguntas, por favor. Pasamos ahora a las preguntas del público. Tenemos a César y a Elena para comenzar. Vale, muchas gracias, Gianfranco. Bueno, primero de todo, enhorabuena y gracias a los tres, que han sido las dos presentaciones muy interesantes y los comentarios de Joaquín también muy buenos. Bueno, con Sabine, como tengo el enorme placer de vivir en la misma ciudad que tú y hablamos muy a menudo, pues no te voy a hacer ninguna pregunta, pero me ha gustado mucho tu presentación, me ha parecido muy interesante, muy ilustrativa, digamos, la vinculación entre los estudios cualitativos y cuantitativos, así que me ha gustado mucho. Y la presentación de Gustavo me ha encantado. Hay un asunto que me gustaría conversar contigo y es la forma en la que has planteado al principio la diferenciación entre una crítica conservadora y una crítica progresista o emancipadora, ¿no? A mí esa diferenciación me parece muy importante porque a veces solemos pensar que la crítica solamente es propiedad del progresismo y no lo es. Es decir, la crítica de la sociedad es también patrimonio del conservadurismo desde el principio. De hecho, la primera crítica del capitalismo no es progresista, sino conservadora, es viejo conservadora. Entonces, una forma, yo estaba dándole vueltas cuando te estaba escuchando, una forma útil quizá de abordar esta cuestión, porque no me ha terminado de quedar claro cuál sería tu criterio, digamos, para diferenciar entre una crítica conservadora y otra progresista. Y yo estaba pensando en los siguientes términos y quería saber qué opinión te merece esta diferenciación. Podríamos partir de que la sociedad moderna o el proceso de modernización se puede dividir entre una modernización social y una cultural. Digamos que la modernización social tiene que ver con el surgimiento del capitalismo y del Estado constitucional, que son los dos grandes sistemas de la sociedad moderna, mientras que la racionalización cultural tiene que ver con eso que Max Weber llama la diferenciación de esferas culturales de valor, ¿no? La ciencia moderna matematizada, la moral universalista, el derecho racional moderno, el arte desvinculado de las raíces sacras, ¿no? Todo eso es la modernización cultural. Entonces, con estas variables, a mí me parece que se puede iluminar quizá esta diferencia entre crítica conservadora y crítica progresista en el siguiente sentido. Yo diría que una crítica conservadora, y esto es una cosa que aparece en una interpretación que hace Habermas, una crítica conservadora o neoconservadora, digamos, sería aquella que acepta los procesos de racionalización social, sobre todo el capitalismo, es decir, acepta ese proceso de racionalización moderna, pero rechaza el proceso de racionalización cultural. Es decir, rechaza la modernización, acepta la modernización social, el capitalismo, pero lo hace sobre la base de una crítica de la modernidad cultural, porque ve en la modernidad cultural una forma de desestabilización del sistema. Lo dicho de otra forma, rechaza los principios ilustrados o, si no los rechaza directamente, como ha dicho Joaquín, los secuestra el concepto de libertad, ¿verdad? Y le da una significación diferente, como se ve en el caso de Milley. Y por su parte, la crítica progresista podría entenderse en este sentido como lo contrario, es decir, aquella que, digamos, rechaza los procesos de racionalización social, sobre todo el mercado capitalista y los estragos que esto genera, y lo hace sobre la base de una aceptación de los procesos de racionalización cultural, de la modernidad cultural, ¿no? Es decir, sobre la base de la cultura moral política de la modernidad. Y yo creo que esto nos permite diferenciar entre una teoría crítica de la sociedad y una crítica conservadora de la cultura, ¿verdad? Uno critica la sociedad y otro la cultura. Y esto creo que, y termino ya, es útil para aclarar qué es eso de la crítica inmanente, ¿no? ¿Por qué la teoría crítica opera en términos inmanentes? Porque la crítica social opera sobre la base de una modernidad cultural, modernidad cultural que de hecho ha sido traicionada por la modernidad social, ¿verdad? Y por eso se opera en términos inmanentes. Y yo lo estaba pensando desde la
la crítica del hedonismo de Marcuse hasta no sé, la crítica de la colonización interna de Habermas, desde la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer hasta la actual teoría normativa del trabajo, siempre se da ese fenómeno, ¿no? Un rechazo a ciertos elementos de la modernización social que se hace sobre la base de esa modernidad cultural. Entonces, yo no sé si esto te parece, estas categorías te parece que pueden arrojar algo de luz a esa idea del conservadurismo en el caso particular del Cono Sur, ¿no? Que tú me has hecho ver también esa idea que yo tenía antes que expuse ayer de los neocons como un rechazo frontal al intelectual, por ejemplo, no es operativa en el caso de Millet. Entonces, no sé si en este caso es operativa, estas categorías que son europeas, si son operativas, digamos, para este contexto. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi pregunta o mi expresión de inquietud es para Sabine, que muchas gracias por la presentación. A mí me preocupa mucho, y la pregunta que le hice hoy a Sally sobre la educación es porque yo estoy trabajando en una metodología que me hizo pensar cuando Sally mencionó que hay signos que recibimos y que nos provocan respuestas, ¿no? Y decía Sally que solo vemos esas señales y no vemos la profundidad que hay detrás de ellas. O sea, solamente vemos un color de piel, pero no conocemos toda una historia, justamente la historia de la persona y la historia que lo hace llegar a ese lugar a través de sus generaciones. Y entonces yo pregunté por la educación porque estaba pensando que esa metodología que estoy trabajando, que es a través del estudio de narraciones literarias, es justamente para profundizar sobre esos personajes que nos pueden entrenar o ejercitar nuestra imaginación para justamente ir más allá de lo que aparenta ser un personaje, ¿no? Pero ahora al escucharte a ti, lo que vi es que en realidad esa metodología no puede hacer nada en un aula si el docente no sabe lo que está haciendo. Porque, claro, el docente tiene que elegir los textos literarios, tratando de mirar cuidar la diversidad de los personajes, guiar esa conversación que se va a dar en el aula. Y bueno, después de ese estudio empírico que hiciste, veo que los docentes no tienen idea de con quién están trabajando, quiénes son los estudiantes, ni cuáles son sus propias historias. Decía, ¿a ellos les favoreció o no les favoreció sus características físicas? Entonces, bueno, me diste vuelta la cabeza. Yo pienso ahora, claro, ¿qué metodología del aula? Hay que trabajar con los docentes primero, porque en Uruguay he estado, me invitaron para hacer formación docente y yo iba a formarlos en esa metodología. Bueno, se sientan en círculo, eligen un texto, se hace así la formulación de preguntas, pero no va por ahí, va por ir a formarlos primero en una epistemología decolonial. Entonces, bueno, eso. Quería compartir mi inquietud que me despertaste. Gracias. Bueno, gracias, César. Vamos a escribir un artículo juntos. ¿Sí? Estoy de acuerdo con lo que planteás. Creo que es un buen criterio. Y yo agregaría, capaz que como un criterio suplementario para ese artículo que vamos a escribir juntos, la idea de potencial normativo del concepto de dignidad. ¿Sí? De dignidad. ¿Sí? Vamos a recordar que estamos celebrando los 300 años del nacimiento de Kant. Entonces esta idea, que es como articuladora de nuestra autocomprensión moderna, tiene algo que a mí me gusta denominar como potencial normativo. Honneth creo que habla de exceso de validez, que es algo bastante parecido, cercano a esto. Y podríamos decir entonces que ese potencial normativo, pensado en términos de derechos,
la crítica conservadora queda restringida a los derechos de primera generación. ¿Sí? Si pensamos en esas hornadas, ¿no?, de las que habla Habermas, entonces la crítica se basa en el respeto a derechos civiles y políticos. ¿Sí? Y ahí es donde también está, podríamos anclar, creo yo, la idea de autoposesión de Locke, que toman los Sikh para su justificación. Luego, los derechos de segunda generación y demás son ajenos a la crítica conservadora, ¿sí? Es decir, los derechos sociales, claramente, es un poco en lo que yo me detuve más, pero también los derechos culturales y los ambientales. Es decir, para la crítica conservadora, la modernización social, en términos capitalistas, justifica de una forma u otra la afectación del medio ambiente. Entonces, tal vez, acá esto seguramente es más complejo para desarrollarlo, porque pueden haber circunstancias en las que se den solapamientos en estas generaciones de derechos, pero creo que podríamos pensar en la radicalidad de la interpretación del concepto de dignidad en una crítica emancipatoria y la restricción a estos derechos de primera generación en una crítica conservadora. Sabía que va a conectar contigo. Quizás como antecedentes también, el alumnado que hemos entrevistado y hemos hecho la encuesta, ellos han pasado ya por un proceso de aprendizaje que han hecho lo que llamamos una carrera de desigualdad. Ellos adoptan un papel, por ejemplo, me llamo Mamadou, vengo de Marruecos, no tengo papeles, vivo en España, no sé qué, no sé cuánto. Te pones en ese papel en un lugar. Al lado tienes a Joaquín, ha nacido en Valencia, soy católico, soy blanco, soy heterosexual y todo el rollo. Entonces, planteamos preguntas. Por ejemplo, ¿puedes viajar a todos los países del mundo sin tener problemas? Da un paso hacia adelante, ¿vale? ¿Te has sentido alguna vez raro por tu color de piel? O todas estas preguntas hemos hecho en muchos ejercicios, incluso en clase de Beno, en sociología, y al final es muy obvio que muchísimas de las cosas que han hecho que una persona esté más atrás en esta carrera de las oportunidades no tienen nada que ver con su propia decisión, y por eso han pasado todo ese alumnado que participó en el estudio. Además, ellos mismos tenían que definir conceptos como raza, etnicidad, todo. A pesar de ello, existen personas que eran una cuarta parte que todavía creen en el credencialismo o en la meritocracia. Entonces, quiero decir que también ahí, ¿qué sucede? Que es un poquito que también me siento como impotente a veces como docente de sociología, decir, ¿qué más necesitamos? Bueno, eso solamente con nuestro alumnado, pero cuando ya me puse a leer la revisión teórica que hemos hecho en torno al etiquetaje y las desigualdades educativas, leer de nuestros compañeros científicos también es la completa negación o simplemente no noción de contexto histórico global, me ponen aún más decepcionada, la verdad. Y no sé, estamos en ese trabajo, es muy empírico, yo sé que es muy empírico, y yo sigo convencida que la perspectiva decolonial nos puede aportar muchísimo ahí. Y es mucho más que ampliar las listas de literatura obligatoria en las asignaturas, es mucho más de diversificar, es ir al grano del asunto, y eso quizás es la diferencia. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno. Pues muchas gracias a los dos, me han parecido presentaciones fantásticas, he aprendido muchísimo. Y quiero aprovechar ya que has mencionado el problema del autoritarismo, porque a mí no me ha quedado claro tampoco dónde está la materialidad del autoritarismo. Porque cuando te han preguntado específicamente por el autoritarismo, tú has remitido a los discursos autoritarios, que yo entiendo que hay marcos autoritarios, ¿no? En la educación, en el momento que hablas del problema de la migración, ya has comparado el marco de que es un problema, ¿no?
Ahora ya hablan del reto de la migración, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Ya compras el marco. Pero autoritarismo es más que el discurso. Autoritarismo también es una estructura, ¿no? ¿Dónde está la materialidad del autoritarismo, yo digo, colonial en tu estudio en el sistema educativo? Lo intento por el camino que yo misma me estoy intentando de trazar, digamos. Y pienso que el sesgo consiste en esta falta de aprendizaje de esta profesión de educadores, especialmente. Entonces, si tenemos a profesorado que es incapaz de educar, digamos, y hacer sus clases desde una noción decolonial, nos falta como atacar el origen de la desigualdad. Y entonces si tratamos de manera diferente, seguimos en la regresión, estamos en la regresión porque no superamos el problema de la desigualdad racial y étnica. Y eso lo hace muy fácil luego llevar a un sistema político en el cual el autoritarismo político y el conservadurismo es una solución o sea, es una propuesta de solución fácil, ¿no? Entonces, si nos falta la complejidad de comprender cómo infiere el legado colonial en las vidas cotidianas, difícilmente esas personas van a optar a la hora de hacer la crucecita, a la hora de votar, decir, opto por otro tipo de gobierno. Entonces estamos yo sí, no sé si es muy simplicista quizás también decir, estamos en un momento de regresión y no podemos progresar porque no comprendemos qué es uno de los grandes orígenes del problema de las desigualdades. O sea, abre las puertas, creo yo, a un sistema político autoritario y conservador, los discursos simplicistas, y también simplicistas en el sentido a la comprensión del racismo existente, va por allí. Si están convencidos que no existe el racismo, entonces difícilmente van a comprender que lo que están proponiendo de soluciones fáciles, gobiernos conservadores a su ciudadanía, por allí. Lo bueno es que tenemos todavía un viaje largo por delante y podemos seguir conversando. Sí, Sabine, gracias por tu ponencia, me gustó mucho. A mí me llamó especialmente la atención, ¿no?, ese porcentaje de alumnos que identificaron que existe un problema de racismo, pero que no pudieron poner un ejemplo, ¿no? Y claro, me parece que se conecta con ese ejercicio que hacen en clase y que, ¿no?, refleja cómo a veces puedes saber la historia, puedes saber que el imperialismo, el colonialismo está mal, ¿no? Pero cuando llega la hora de, ¿no?, identificarlo en tu vida diaria, en tu vida práctica, ¿no?, ahí hay el problema, ¿no?, el sesgo, el bloqueo, ¿no?, epistémico también. Entonces, ¿por qué crees que pase esto, ¿no?, que esos alumnos que sí identifican el racismo no pueden poner ejemplos? Una preguntita. Ah. Sí, no, si me deja. Si no. Ah, no, que quería como pensar un poco la propuesta de Gustavo con un ejemplo, a ver si logro entender la propuesta del todo. Entonces, ahora no me viene a la cabeza ninguna frase de Milei, me debería venir a la cabeza, debería sabérmelas de memoria ya a esta altura, pero me viene a la cabeza una frase de nuestro presidente, del presidente de Uruguay, en esto que una vez estaba en un discurso público enfrente a la televisión y dice como que él abrió más lugares donde la gente pobre podía comer porque la gente le faltaba para comer. Entonces la gente no tenía para comer y él había abierto comedores o estaba como diciendo que iba a abrir comedores y que la gente tenía la libertad de elegir en qué comedor comer, ¿no? O sea, ¿no? Como la libertad de elegir. Miren la libertad que le damos de elegir en qué comedor comer. No sé si te acordás de esa frase. Creo que la estoy recordando bastante textual. Y claro, o sea,
me surgió esta cosa de, como, claro, hay que desnaturalizar también, ¿no? Como la crítica es esto de, también como un proceso, ¿no? De desnaturalizar que uno tiene una libertad de elegir en dónde como cuando no tengo comida. O sea, no, tengo el derecho, ¿no? Dirías vos, ¿no? De esto basado en la dignidad humana, tengo el derecho de poder tener para comer, que significa derecho a ejercer el derecho a la vida, ¿no? Entonces, no sé, como en tu propuesta, como en esto de la crítica a eso, como para decir, esto no es ninguna libertad, esto no es, o sea, esto no es una libertad, esto es un derecho, esto es básico. O sea, incluso es un derecho de primera generación casi, o sea, rosa ahí, ¿no? O sea, ya es derecho a la vida, se podría decir, está. O sea, ni siquiera eso es como que lo pronuncian como una libertad de acceso a qué lugar podés comer cuando no tenés para comer. No sé, ¿cómo haríamos este ejercicio de la crítica o del planteamiento que vos haces? No sé, me quedó como para aplicarlo en un ejemplo. Porque capaz que me podés ayudar a pensarlo como para este ejemplo. Creo que ¿por qué no contestaron o no podían poner un ejemplo? Yo creo que quizás simplemente no tenían ganas de teclear un texto para empezar en una encuesta. Y segundo, quizás tampoco podían poner un ejemplo de sus privilegios, ¿no? Porque también hemos preguntado porque si ha sentido alguna, más bien una oportunidad o un privilegio en ese sentido. Y creo que eso tiene que ver con lo que Tupac o Get llama el happy land. Ellos no están conscientes que están como parte de la población dominante blanca, viven en happy land, no están conscientes del privilegio que tienen. Entonces, esa noción me gusta mucho, sobre todo pensando, digamos, las blanquitudes y negritudes y de people of color como categoría política y no individual subjetiva. Bien, creo que vos respondiste la pregunta. No sé. Porque citaste la frase que es simplemente un uso retórico de la libertad y lo que hiciste fue apelar a una dimensión sustantiva, a una dimensión material de la libertad. Bueno, no, al afirmar que la libertad es algo más que la elección de un comedor, sino que es algo que tiene que permitirnos el autogobierno individual y ser parte del autogobierno de la sociedad, en tanto ciudadanos. Bueno, necesitamos garantizar materialmente por lo menos la reproducción de nuestra vida. Ahí es como un prerequisito de la libertad. ¿Sí? Y otra frase de esas así como, porque eran frases que querías, a mí no soy un admirador de Milei, lo digo por la... Pero me llamó mucho la atención cuando bueno, en este desmantelamiento de políticas del Estado, este desmantelamiento radical, refiriéndose a la población más vulnerable, hizo esa atribución de responsabilidad que yo mencionaba recién. Él dijo, bueno, cuando se queden sin nada, algo van a hacer. ¿Sí? Así literalmente, de eso sí que no me olvido más, algo van a hacer. ¿Sí? También ahí hay odio, ¿no? Hay oporfobia, hay mucha cosa, ¿no? Pero ese algo van a hacer es atribuirle al sujeto, al ciudadano en este caso, la capacidad de ser autor en términos absolutos de su destino. ¿Sí? Y claro, yo siempre pienso en ese algo van a hacer, bueno, puede ser algo parecido a la Revolución Francesa, ¿sí? Algo hicieron, que podría ser un resultado posible. Pero claro, porque también lo que se supone es que no van a hacer una revuelta, ¿sí? Lo que se supone es que van a ir a trabajar en forma abnegada, por un salario miserable, eso es lo que se supone. ¿Sí? Pero bueno, nada, una frase esa frase cortita, el algo van a hacer, me parece que ilustra mucho
el tipo de supuestos que hay acerca de cómo es que se comportan los individuos en la sociedad bajo este tipo de perspectiva. Thank you both so much. I really appreciate all your work. I think I just have a tiny follow-up at Sabina's question, but Sabina's point, especially in response to the question of why can't they give an example or why. And part of it, my experience is that students are very young and naive, and many of them haven't really come up against blockages in their social political lives, because I'm not sure I know about your students, but oftentimes they got into university on a kind of illusion of meritocracy, and then their parents sort of pay for their housing or whatever like this. I mean, there's a kind of naivete about the social world. And so there's this sense of, I mean, they live in a kind of naive world of merit. But my experience has been that when they go out in the world and they start trying to get a job, or they worry about their, how much money they're making, or they try and deal with the reality of the social domain, then they realize, oh, it's not like what I thought it was. And so I think it would be kind of interesting to have a generational sort of analysis where, you looked at people maybe 10 years later, not the same people necessarily 10 years later, but looked at different age groups and different, maybe compared people who had to, find their own housing and those who lived on campus or something. I don't know if you have these sorts of distinctions, but we do. Okay, the people who lived on campus, their parents pay for their housing, but the people who live off campus, they had to find it themselves. And is there a difference in seeing structures depending on those kind of background circumstances? Thank you for the idea. I think we'll pick it up for sure. I think so. We do have some analysis from teachers that are already in their profession. They are, and we see almost the same like notions of differentiation of pupils in the classroom, depending where they come from. It is a very generalized discourse circulating, at least in Spain. And I saw it also when I was reading like the informs my students of writing, because they have to do an interview on the people who are already working as teachers. And so there were original fragments, and it was again I read a lot of this in information and interviews, and it's repetitive. It's very, very repetitive. But we have to do it as a really empirical study. That's the difference for sure. Not my impression. Yeah. Next steps in the future. Yeah. Well, I didn't mean to be critical. I was just trying to make sense of it myself. Of course. And see, I mean, I was so naive. I know myself. Yeah. When I was like an undergrad, and then it hit me. I think my brother was telling me, "Oh, there's such a terrible sexism in the world." I was like, "What?" And then it was like right in my face. And so it's part of a developmental process as well. But I think your data is really disturbing. It's just a beginning, really. Okay, that's it. Bueno, hay café.